¿verdad? Y la autenticación de los mismos. Obviamente, como ustedes saben, hay muchos productos que son falsificados, si no hablamos de los medicamentos hasta los productos de consumo, ¿verdad? Y los chinos muchas veces hasta los mismos alimentos, ¿verdad? Falsifican. Entonces, es importante el obtener la autentificación de estos productos a través de datos estandarizados, ¿verdad? Cuando manejamos un estándar, nos podemos dar cuenta de que también va ligado la autenticidad de esos productos y esas bases de datos, ¿verdad? La automatización y la conexión de los sistemas es algo súper esencial. Lastimosamente, en nuestro país, hasta hace muy poco hemos salido de la mentalidad de pulperos. Disculpen que no es por ofender ni nada, ¿verdad? A la parte de las pulperías, sino que yo lo tomo como ejemplo porque en realidad las pulperías, ustedes saben, muchas de ellas no están tecnificadas. Simplemente reciben el dinero, entregan el vuelto y entregan el producto. Pero hemos ido cambiando, ¿verdad? Antes hasta los mismos supermercados ni siquiera tenían control de sus inventarios y les puedo mencionar cadenas que acaban de desaparecer ya hace muy poco, 3, 4 años, ¿verdad? Porque tenían un manejo horrible dentro de sus sistemas y la mala administración, a pesar de que tenían un buen mercado en el país, ¿verdad? Han ido desapareciendo. ¿Cómo es que se llamaba este supermercado, Jerry? Disculpen, Jerry. ¿Cómo es que se llamaba este supermercado? La Antorcha. Sí. La Antorcha, no sé si ustedes se recuerdan del supermercado La Antorcha. Nosotros estuvimos haciendo algunos estudios con supermercados La Antorcha y créanme, tenían una mentalidad de pulperos. O sea, lastimosamente, el negocio era muy bueno, pero estaba administrado por familias, ¿verdad? Entonces, no significa de que las familias manejen mal los negocios, pero necesariamente tienen que tener al menos conocimientos básicos, ¿verdad? De administración de bases de datos, sistemas, lo que es el reabastecimiento, los inventarios, todo esto es fundamental en el manejo, ¿verdad? De toda esta parte del retail, porque si usted no lo maneja al dedillo, usted va a tener pérdidas más que ganancias y va a haber un descontrol increíble, ¿verdad? Y se va a ver reflejado pues en sus números, ¿verdad? Tal vez no lo demostraba a nivel físico, ¿verdad? Porque las tiendas estaban ahí, eran muy bonitas, grandes y todo, pero a nivel de números era inminente, ¿verdad? De que en algún punto esto se iba a perder, porque los sistemas lastimosamente estaban mal administrados, no había automatización, no había conexión entre los sistemas, no tenían disponibilidad de tecnología, muchas veces lo llevaban a mano, los inventarios aparecían, pero sumamente perdidos. Entonces, la suma de todos estos complementos llevaron a lo que era la realidad, y era de que iba a quebrar en algún momento, ¿verdad? Entonces, quería hacer un paréntesis, ¿verdad? Conforme a eso y darle un ejemplo real de lo que se está viviendo. Si uno no cambia o no se monta a ese barco de la tecnología y de la automatización de datos. La confidencialidad es súper esencial también, ¿verdad? El mantener datos reales y oportunos dentro de esos sistemas, y obviamente en GS1 nosotros manejamos contratos de confidencialidad, etcétera, etcétera, al momento de hacer ciertos estudios. La compatibilidad entre los sistemas públicos y privados, ¿verdad? Hablando, digamos, como el sector salud. Aquí, lastimosamente, en nuestro país, ustedes saben que estamos plagados de corrupción, y el sector salud, el sector transporte son de los sectores, digamos, que lastimosamente están más enfermos en nuestro país por la parte de la corrupción. Entonces, es bien difícil de que la información que obtengamos que nos arrojan, digamos, el gobierno sea real, ¿verdad? O sea confiable. Muchas veces, si ellos mismos a nivel de medicamentos vienen productos vencidos, o muchas veces vienen productos que son réplicas, ¿verdad? Que se han pirateado y todo este tipo de problemas, ¿verdad? Vienen productos que no vienen con códigos de barra, sino que fueron fabricados en un país y simplemente le pusieron un código de barra y así se comercializan y así se reciben en el país. Pero entonces no hay control, no hay sistema. Si ustedes van, por ejemplo, a un centro de distribución
de medicamentos aquí en el país, a mano todo, la recepción. Y miren, eso hace de que hayan unas pérdidas increíbles, millonarias, ¿verdad? Por productos vencidos, mal almacenados, que no están a temperaturas adecuadas. Es un desorden lastimosamente súper complejo. Pero entonces, mantener vínculos también, ¿verdad? Con las cadenas de supermercados o con las cadenas comerciales es súper importante. La trazabilidad en los procesos, ya vamos a ver qué significa todo esto. Los sistemas tienen también dificultades, ¿verdad? Para integrar esos datos, porque muchas veces ciertos sistemas están ad hoc, digamos, o hechos a las necesidades de la compañía, pero no necesariamente son compatibles con otras empresas que tal vez recepcionan esos productos. Entonces, es necesario como ir generando esa estandarización para que los sistemas puedan influir sin ningún tipo de problema. Y esto lo que va a hacer es que nos va a ayudar, ¿verdad?, a poder accionar los sistemas cuando hay un recall. Vamos a ver qué significa recall más adelante. O bueno, me voy a adelantar un recall. En trazabilidad es cuando usted encuentra un punto de quiebre en toda esa cadena de valor. Por darles un ejemplo, se detectaron de que hay productos que son dañinos porque de repente se derramaron químicos sobre ciertos productos de consumo. Entonces, usted puede identificar dentro de la cadena en qué momento, ¡pum!, voy a parar esa cadena y voy a ver el origen de hacia atrás, qué fue lo que pasó y en qué punto fue que se dañaron estos productos. Eso se le llama recall, ¿verdad? El poder identificar el problema, ¿verdad?, en la cadena de abastecimiento y poder identificar cuál fue ese problema y caerle y arreglarlo y que vuelva a fluir la cadena sin ningún problema. En años anteriores o en lugares donde no hay trazabilidad, es bien complejo, ¿verdad? Yo la vez pasada mencionaba un ejemplo de la enfermedad de las vacas locas, ¿verdad? Eso ocurrió en los 90s, donde las vacas temblaban horrible, así, tenían una temblequera y cuando el consumidor, valga la redundancia, consumía esa carne enferma, terminaba con los mismos síntomas, tembladera y tenía problemas de crisis nerviosas y parálisis hasta ciertos puntos que eran producidos por la enfermedad de las vacas locas. Entonces, cuando las personas o los proveedores de esas carnes tenían que sacar toda la cantidad de vacas, ¿verdad? Y no identificaban los lotes o de dónde venía el criadero específicamente, porque no había trazabilidad. El día de hoy, ya de forma puntual, podemos decir, este criadero fue de donde salió porque alimentaron con estos productos y estos productos son los que generaron esta enfermedad, estas vacas, y este número de vacas en específico son las que están enfermas, ¿verdad? En el pasado, como les menciono, se sacaron de toda Europa todo lo que tenía que ver con las vacas, ¿verdad? Y muchos proveedores que no tenían sus vacas enfermas tuvieron pérdida, ¿verdad? Porque no se pudieron identificar esas vacas en específico. Entonces, eso es un ejemplo nada más que traigo, ¿verdad? Para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que yo estoy hablando. Vamos a entrar en materia. ¿Qué es trazabilidad? Trazabilidad es la capacidad para rastrear la historia, la aplicación o la localización, ¿verdad? De lo que está en consideración. Obviamente, esto es una definición de ISO, ¿verdad? Nosotros, como les mencionamos, trabajamos en base a todos estos estándares, a estas normativas que regulan a nivel mundial, ¿verdad?, toda la parte de calidad. Y pues, en base a eso, nosotros manejamos todo lo que es los estándares. La trazabilidad se refiere al origen de materias y componentes, a la historia de los procesamientos y a la distribución y localización de los productos después de la entrega, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aplicar la trazabilidad? Pues obviamente utilizamos una metodología y orden de procesos y también un registro de captura de datos. Entonces, al sumar la metodología y el registro de captura de datos, podemos obtener lo que es la trazabilidad, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es un lineamiento, ¿verdad?, lleno de registros o datos a través de una metodología que generalmente pues la da GS1 a nivel mundial.
Las bases de datos, ¿verdad?, de trazabilidad están dadas por la identificación, la captura, el compartir y el utilizar esos datos. A toda esa suma, pues se le conoce como trazabilidad. Vamos a seguir avanzando un poquito más rápido. Vamos a hablar acerca del sistema de trazabilidad en GS1. ¿Cuál es la metodología que nosotros utilizamos? Pues básicamente es un paso a paso para llevar a cabo la trazabilidad, sea cual sea el sector o industria. ¿Verdad? Nosotros lo que hacemos es que diseñamos un sistema de trazabilidad en base a las necesidades del cliente, construimos el sistema de trazabilidad y luego implementamos la utilización del sistema de trazabilidad. A todo esto se le conoce como la metodología de trazabilidad y la vamos a ir viendo o la vamos a ir desglosando. En primer lugar, lo que hacemos es que hacemos ese diseño del sistema de trazabilidad. Cómo asignar datos de trazabilidad, cómo compartir y mantener estos datos, cómo manejar vínculos de ingreso y procesos internos. Estas preguntas son necesarias para poder hacer el diseño del sistema de trazabilidad, ¿verdad? Dentro del diseño de trazabilidad tenemos 3 pasos fundamentales. El paso 1 es establecer objetivos, alcances del sistema. En el paso 2, pues reunir todos esos requisitos de información de trazabilidad. Y en el paso 3, pues analizar los procesos del negocio, ¿verdad? Teniendo estos 3 pasos, podemos hacer el diseño de trazabilidad. Nos vamos a enfocar en el primer paso, que es establecer los objetivos y el alcance de los sistemas. Para poder establecer los objetivos y los alcances del sistema, la trazabilidad es una responsabilidad compartida de todos los actores de una cadena de suministro. Es decir, si yo voy, y vuelvo a tomar el ejemplo de lactosa, si yo voy a lactosa y quiero partir para poder hacer un proceso de trazabilidad con ellos, obviamente tenemos que ver todos los actores dentro de la cadena que están relacionados con lactosa, como ser los productores, las personas que les venden los empaques, los transportistas que llevan a la leche a cada uno de los puntos de venta, todos aquellos centros de distribución donde se almacenan esta leche, donde las personas que entregan, los impulsadores, ¿verdad?, que tienen que ver ahí con la parte de la venta, todos estos forman parte, ¿verdad?, de la cadena de valor. Y pues es importante meterlos dentro del objetivo. Entonces, para establecer los objetivos de trazabilidad, cada actor debe considerar su propia estrategia. ¿Qué significa esto? Si nos vamos a la parte de almacenaje y hacer trazabilidad en la parte de almacenaje, ahí en ese almacenaje hay que definir una propia estrategia, ¿verdad?, para considerar todos los requerimientos legales y comerciales, todo lo que tenga que ver, ¿verdad?, con la parte de los mercados y el consumidor, que sean necesarios para obtener datos, para poder definir qué es lo que vamos a trazar, ¿verdad? Y qué problemas estamos tratando de resolver. Entonces, para eso es necesario agarrar todos estos componentes que forman parte, ¿verdad?, dentro de esos eslabones de la cadena de valor. Definición de los objetivos, pues las organizaciones tienen diferentes objetivos y necesidades. Entonces es necesario poder identificar qué estrategias vamos a utilizar, qué tecnologías tenemos disponibles, ¿verdad? ¿Cuál va a ser ese objetivo al cual vamos a llegar de extremo a extremo? ¿Y qué vamos a identificar? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la localización de física, los procesos de producción, los periodos de tiempo, qué productos son los que vamos a trazar, los límites de la organización, ¿verdad? El marco legal, los estándares de calidad y trazabilidad. Todos estos componentes son necesarios para poder obtener visibilidad de lo que es la trazabilidad. Dentro de la definición de alcance, ¿verdad?, tenemos que partir de muchas preguntas que son esenciales, como cuántos niveles hacia arriba, hacia abajo de la cadena de suministro necesitamos compartir datos, si es necesario pues interactuar únicamente con algunos socios que son directos o los que no, si necesitamos rastrear los ingredientes principalmente o también tenemos que rastrear los empaques y materiales indirectos, si el sistema necesita integrar intercambio de datos con otros eslabones como ser los consumidores, los clientes, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a partir de que vamos ¿cómo les puedo decir? Aquí les doy un ejemplo de una empresa, ¿verdad?, que tiene un plantel complejo desde la fabricación
hasta lo que es el despacho de su producto. Entonces, si ustedes se fijan en el ejemplo, hay 6 pasos, ¿verdad? Que componen toda esta planta de fabricación. Una de ellas, el punto número 1, es la recepción de ingreso, ¿verdad? Del producto. Por darle un ejemplo, el insumo para fabricar, digamos que sea la leche. De ahí viene la parte del empaque, etiquetado de las cajas o las bolsas. Luego viene la lectura, el ingreso, ¿verdad? Lo que es la recepción del almacenaje. Luego viene la entrega, ¿verdad? De esos productos, la gestión de depósito y después viene el control de expedición o despacho. Entonces, estos son como los procesos, digamos, principales en una planta de producción. Entonces, nosotros en GS1 venimos y nos sentamos y hablamos con la planta, digamos, con Lactosa. ¿Qué es lo que quiero rastrear? Y me dice, no, yo quiero rastrear, en primer lugar, el alcance inicial, que va a ser desde la recepción del producto ya con su código de barra hasta el despacho. O puede ser que él quiera rastrear desde el insumo hasta el empaque, ¿verdad? Esto va a depender de lo que la empresa quiera rastrear. Obviamente podemos rastrear a ambas partes también, ¿verdad? Que esto daría mayor alcance o mayor información. Pero como es tan complejo, en resumidas cuentas, lo que nosotros hacemos es que agarramos por áreas específicas, ¿verdad? Como el punto 1 y 2 y aplicamos todos los estándares. Si están identificados, por darles un ejemplo, las localidades, las bodegas, los camiones, las personas, los insumos, todo esto, y lo dejamos nítido y luego pasamos a la parte de despacho, ¿verdad? Dentro de las definiciones útiles que nosotros tenemos para lograr la estandarización de trazabilidad son las regulaciones. Como ustedes saben, pues son reglas o procedimientos que son obligatorios totalmente, ¿verdad? Así como el registro sanitario. Dentro de los estándares son metodologías que nosotros hemos creado en GS1 que son necesarios de cumplir. Es como un checklist o una lista de chequeo donde nosotros decimos, ok, ¿este producto tiene un código de barra estándar, sí o no? No, ok, desde ahí ya no está cumpliendo, ¿verdad? Con los parámetros de auditoría para poder ser rastreable. Eso solo es para darle un ejemplo. Nosotros tenemos una lista, ¿verdad? Bien compleja para hacer esas auditorías de trazabilidad. Y luego tenemos los requerimientos comerciales, que obviamente están dadas por las exigencias de los clientes, que cuidan obviamente sus intereses y va más allá del cumplimiento y las regulaciones y la implementación de los estándares. Estos son de carácter voluntario, pero se pueden volver obligatorios al momento de las negociaciones, ¿verdad? Dentro del marco legal, en Estados Unidos, pues tiene muchos centros de prevención, de control, ¿verdad? De enfermedades, así como Europa. Aquí solamente les hago un marco para que ustedes más o menos se hagan una idea de todos los requerimientos que los países solicitan, ¿verdad? Para que sus productos puedan entrar. De igual forma, en GS1 nosotros manejamos los estándares de calidad y trazabilidad con estas organizaciones que ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Como ser la ISO, la GFSI, los estándares GS1, el Codex, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto nos permite tener lineamientos específicos, ¿verdad? Que nos van a permitir obtener información necesaria para toda la parte de trazabilidad. Por darles un ejemplo, el Codex se dedica específicamente a la protección de la salud de los consumidores, ¿verdad? ISO maneja todo lo que es la parte de los componentes de calidad, enfocado a la calidad alimentaria y trazabilidad. Y para ello hay muchas normas, la ISO 22005, ¿verdad? Que habla específicamente de la trazabilidad de la cadena alimentaria. Igual en GS1 nosotros hemos implementado un estándar global, ¿verdad? De eficiencia que nos permite obtener visibilidad a lo largo de la cadena de valor. Entonces, tomando en consideración, ¿verdad? Todo esto que acabo de mencionar, de los estándares mundiales, de seguridad, de inocuidad, etcétera, etcétera, las normas de ISO, las normas de GS1, podemos decirlo así, nosotros hemos creado un estándar global de trazabilidad que está conformado por una lista de verificación que cumple con todo lo que es la identificación, los procedimientos, operaciones, información, etcétera, etcétera, que en resumidas cuentas nos permite
obtener información de las plantas que nosotros vamos a darle una asesoría o una certificación de trazabilidad, ¿verdad? Nosotros hemos creado un programa global de trazabilidad que está conformada por una lista de verificación que tiene 72 puntos. Si la empresa no cumple con estos 72 puntos, no puede ser una empresa certificada de trazabilidad. Y más adelantito les voy a explicar cómo está compuesto estos puntos. Pero nosotros cuando hacemos una auditoría de trazabilidad, cumplimos con esos 72 puntos, de los cuales 26 puntos de control son totalmente mandatorios, ¿verdad? Eso implica que el 100% de esos 26 puntos tienen que estar cubiertos a cabalidad, ¿verdad? Hay mandatorios condicionales también que van a depender de entidades externas, ¿verdad? Que se pueden cumplir. Si, por darle un ejemplo, está cumpliendo